¿Qué onda, gente? Acá un nuevo capítulo y mejor se los diré en el final. Que comience el capítulo. Flores retrocedió como si el suelo se hubiera vuelto lava. No sabía qué hacer. Nadie lo sabía. Todo había pasado tan rápido que el cerebro apenas alcanzaba a registrar fragmentos. El anciano, el contacto, las grietas, la explosión. Y luego, sangre. Mucha. Perla se acercó con pasos lentos, como si el aire estuviera hecho de vidrio. Le tocó el hombro con cuidado, sin saber si eso también podía desencadenar algo. Lo único que vio fue el horror en los ojos de su amigo. Un horror crudo, sin filtros. ¿Qué se le dice a alguien que acaba de matar con un roce? Juan se quedó a unos pasos, incómodo, como si el aire le pesara. Juan, ¿necesitas algo, amigo? Preguntó, con una voz que no le salía firme. No sabía cómo ayudarlo. Ni siquiera sabía si debía hacerlo. Alejandra se mantuvo al margen. Para ella, ver algo así en una película era una cosa. Verlo en la vida real, otra muy distinta. No había música dramática ni cortes de cámara. Solo sangre, vómito y un silencio que se pegaba a la piel. Flores se levantó del suelo con movimientos torpes. Se acomodó el cubrebocas que aún llevaba desde que llegaron a ese mundo raro, y se puso los guantes del traje como si eso pudiera contener lo que fuera que tenía en las manos. Pero la mirada no cambiaba. Seguía ahí. Horror, miedo, asco. Todo mezclado. Flores. Yo solo lo toqué y tartamudeó, llevándose las manos a la cabeza, como si quisiera arrancarse el recuerdo. Nadie dijo nada. ¿Qué podían decir? No había lógica. No había pistas. Buscarle sentido era como tratar de armar un rompecabezas sin saber si las piezas eran del mismo juego. Juan rompió el silencio, con tono urgente. Juan. Vámonos de aquí. Va a ser peor si alguien nos encuentra. Se acercó al cadáver o lo que quedaba de él y, con una mezcla de culpa y pragmatismo, tomó algo de dinero de los bolsillos. Luego, sin mirar atrás, empezaron a moverse. Taparon a Flores como pudieron, intentando que no llamara la atención. Difícil, sí. Pero funcionó y más o menos. Llegaron a un hotel barato, de esos que huelen a humedad y tienen cortinas que no cierran bien. Pagaron una habitación sin preguntar nada. Subieron. Se encerraron. Flores fue directo al baño. Desde afuera solo se escuchaba el agua cayendo, interrumpida por movimientos desesperados. Se estaba bañando como si pudiera arrancarse el miedo con jabón. En el cuarto, nadie hablaba. El silencio era denso, como si todos estuvieran esperando que alguien dijera algo que no existía. Porque si Flores podía matar con un toque, ¿qué podían hacer ellos? ¿Tenían algo similar? ¿Podían tocar algo sin destruirlo? La duda se instaló como una enfermedad. Nadie quería lo mismo que él. Pero si era inevitable, entonces no había mucho que hacer. Más allá de resignarse a esta nueva vida que no pidieron. Juan, que rara vez hablaba en serio, lo hizo ahora. Juan, ¿y ahora qué? Perla lo miró, sin sarcasmo. Perla, no lo sé. Todo cambió. Y si todos tenemos poderes como Flores, entonces estamos jodidos. Más aún porque tenemos a alguien con un trauma y a una menor. El silencio volvió. Esta vez más pesado. Perla bajó la mirada hacia Alejandra, que estaba sentada en la cama, abrazando sus rodillas. Su rostro perdido, sus ojos vacíos. Pasaba las manos por la cara como si intentara recomponerse, pero no había mucho que juntar. En cuestión de segundos, había perdido todo. Y encima, la habían mandado a empezar otra vez. Con más problemas. Juan dudó un momento. Juan, ¿deberíamos entrar a ayudarlo? Perla negó con la cabeza. Perla, déjalo. No quiso sonar cruel. Pero no sabía cómo ayudarlo. No sabía cómo consolarlo. Solo esperaba que, por sí solo, pudiera encontrar una forma de recomponerse. Poco después, Flores salió del baño. Su ropa estaba empapada. El cabello, también. El rostro, más aún. Pero lo que más llamaba la atención era su mirada. Vacía. Como si algo se hubiera apagado adentro. Juan, deberías de dormir, te ves del asco. Flores lo miró unos segundos, sin ganas de discutir ni de fingir que estaba bien. Asintió con desgano, se dejó caer sobre la cama y se quedó mirando el techo como si esperara que le diera respuestas.
Pasaron unos minutos en silencio, y luego, sin más, se quedó dormido. Juan. Sí que fue rápido. Perla. ¿A qué te refieres? Juan. Normalmente le toma bastante tiempo quedarse dormido. Suele tardar 1 o 2 horas. Perla. Entiendo, dijo, y se quedó callada unos minutos. Luego, tras un suspiro, volvió a hablar. Hay que dormir también. Tú con él y yo con Alejandra. No dejó espacio para protestas. Se acomodó en la otra cama y cerró los ojos, como si el sueño fuera una forma de evitar cualquier conversación incómoda. Juan, resignado, se acostó junto a Flores, procurando mantener una distancia prudente para no incomodarse mutuamente. Cuando por fin cerró los ojos, el mundo se desdobló. De repente, estaba otra vez en el mismo aeropuerto de antes. El mismo silencio blanco, las mismas luces que no parpadeaban. Juan buscó con la mirada a sus amigos. Estaban ahí, sentados en una fila de sillas metálicas, mirando la nada como si esperaran que algo los sacara de ese limbo. Juan. ¿Otra vez aquí? Perla. Aparentemente sí. Antes de que pudieran decir algo más, un sujeto apareció frente a ellos. Traje impecable, alas de ángel, porte elegante y una expresión tranquila, como si acabara de salir de una junta de ejecutivos celestiales. Ángel. Lamento haberlos interrumpido de manera tan abrupta, pero me informaron que mi compañero cumplió mal su trabajo. Yo vengo a recompensarlos por eso. Todos lo miraron sin decir nada. ¿Qué se dice cuando aparece un ángel con traje y empieza a hablar de compensaciones? Nadie tenía el manual para eso. Ángel. No daré muchas explicaciones. Solo diré que les daré el conocimiento de sus habilidades. Lo básico. Por ejemplo, su compañero que está ahí señaló a Flores. Entre sus capacidades está la de revivir gente. Lo mismo con ustedes. Recibirán el conocimiento de sus habilidades. Chasqueó los dedos. Y entonces, sin previo aviso, una lluvia de información invadió sus cerebros. No fue dolorosa. Tampoco confusa. Sorprendentemente, todo era fácil de procesar. Las habilidades eran relativamente sencillas de comprender, como si alguien les hubiera instalado una app en la cabeza con tutorial incluido. Ángel. Un último regalo de compensación. Y ahí fue cuando las cosas se pusieron raras. En el cuello de Juan apareció una especie de gusano. La maldición que Toji usó en sus días. Alejandra recibió un arma, la misma que Maki había usado durante un tiempo. Perla, por su parte, recibió una cuchara. Sí, una cuchara. Pero cuando la tocó, entendió que potenciaba sus habilidades telepáticas. Y además, podía usarla para comer. Siempre con un sabor delicioso, como si el universo le hubiera dado un premio gourmet. Flores recibió un jabón. En sus manos también apareció un paquete de cubrebocas. El jabón, según la información que le llegó, limpiaba de manera permanente. Si lavaba su ropa con él, nunca se volvería a manchar. Las manchas desaparecerían en segundos. Y si el jabón se cortaba, se regeneraba. Era infinito. Los cubrebocas, en cambio, eran comunes. Nada especial. Solo estaban ahí. Como recordatorio, tal vez. Además de ellos, el ángel hizo aparecer una carpeta con nuevos documentos del grupo, siendo ahora ciudadanos japoneses con un pasado misterioso pero con papeles. Y así, sin más, el ángel desapareció. Como si nunca hubiera estado, haciendo que el grupo se despierte temprano en la mañana. Juan. Carajo, no siento haber descansado nada, se quejó en voz alta mientras se incorporaba con torpeza, como si el colchón le hubiera robado más energía de la que le dio. Perla. No eres el único, maldita sea. Ambos miraron a sus compañeros. Alejandra seguía sentada en la cama, con la mirada perdida en un punto que no existía. Flores estaba acostado, mirando el techo como si esperara que le cayera una respuesta divina. Juan. ¿Y ahora qué? Perla. Primero hay que irnos de aquí. Segundo, conseguir dinero. Y tercero, practicar nuestras habilidades. Ya veremos después qué más hacemos. Juan. ¿No deberíamos bañarnos primero? Perla lo miró unos segundos, sin expresión. Luego asintió, como si el baño fuera una formalidad antes del caos. Entró primero. Después de un rato, Alejandra la siguió. Luego Juan. Y al final, Flores. Con eso hecho, el grupo abandonó el hotel. No hubo palabras. Solo pasos. Se alejaron del pueblo, buscando un lugar tranquilo para entrenar. No fue difícil.
El desarrollo del lugar era mínimo, y el bosque cercano parecía una invitación silenciosa. Mientras avanzaban, el silencio se instaló como un huésped incómodo. No había bromas. No había sarcasmo. Solo el sonido de las pisadas y el crujido de las ramas. Juan intentó romper el hielo con un par de comentarios, pero nada funcionó. El grupo estaba en otro estado. Uno más denso. Llegaron a un claro. El espacio era amplio, rodeado de árboles altos y aire húmedo. Sin decir nada, cada uno se separó, como si el bosque les hubiera asignado un rincón personal. Juan se enfocó en su energía maldita. Intentó controlarla e ir más allá de lo que usa solo con su técnica, ya que solo tiene más bases de su ritual, más no de manera clara de cómo usar la energía maldita, concentrándose en sentir cómo la energía recorría sus músculos. Perla se sentó frente a unas piedras pequeñas y comenzó a moverlas con la mente, probando su control. Alejandra se dedicó a realizar posturas, una tras otra, con intervalos de 5 minutos entre cada una, como si estuviera meditando en movimiento. Flores, por su parte, se agachó frente a un pedazo de suelo y empezó a modificarlo. Sacaba espinas, levantaba pilares medianos, como si el terreno fuera una extensión de su cuerpo. Así pasaron la tarde. El entrenamiento fue silencioso, casi ritual. Ya tenían las bases, así que se permitieron ir más allá. Perla logró hacer girar varias piedras a su alrededor y lanzarlas con fuerza. Alejandra encadenó posturas sin pausa. Juan estuvo mejorando su control de energía maldita debido a que solo tuvo el conocimiento de cómo usarlo con su técnica maldita, mas no otras formas de poder usarlas. Flores, con pequeñas lesiones autoinducidas, comprendió mejor su capacidad de curación, así que se centró en eso además de modificar el terreno. Frente suyo, ya sea sacando pinchos del suelo o hasta crear una mano mediana que con mucho esfuerzo pudo controlarla. Cuando el sol empezó a caer y la luz se volvió dorada, el grupo se reunió en el centro del claro. Nadie dijo nada. Solo se miraron. Como si el silencio fuera la única forma de reconocer que algo había cambiado. Juan. ¿Y ahora? Digo, el dinero ya no alcanza para una habitación en el hotel. A lo mucho nos da para algo de comida y poco más. De ahí, nos quedamos en ceros. Perla. Carajo, y vamos a buscar algo que comer y de ahí veremos qué hacemos. No hubo más que decir. El grupo emprendió el regreso a la ciudad, pero antes, Flores sacó su jabón milagroso y los limpió a todos. Ropa, piel, zapatos. Como recién salidos de un comercial de detergente. Al menos olían bien para estar en la ruina. Ya en la ciudad, con algo de suerte y una amenaza improvisada, nada grave, solo un poco de presión verbal y una mirada que decía no me provoques, consiguieron comida para todos. No fue un banquete, pero llenó. Comieron rápido, sin hablar, como si el silencio fuera parte del menú. Cuando terminaron, el mismo silencio seguía ahí. Pegado a ellos como una sombra. No tenían dónde dormir. El último billete se había ido en la comida. Estaban oficialmente en la quiebra. Así que, sin mucho que hacer, comenzaron a caminar por la ciudad. Calles vacías, faroles parpadeando, y ese aire nocturno que huele a cansancio. Ya entrada la noche, Flores se detuvo frente a un banco de parque. Lo miró unos segundos, como si estuviera evaluando su dignidad, y luego usó su habilidad para modificarlo. Lo transformó en una especie de estructura. El soporte de una cama sin colchón. Pero algo es algo. No hubo quejas. Todos se acostaron como pudieron, compartiendo el espacio estrecho, incómodos pero resignados. El día había sido largo, extraño, y agotador. Y aunque el suelo era duro y el aire frío, uno a uno fueron cerrando los ojos. Dormir, al menos por unas horas, era lo único que podían hacer sin pagar. Bueno gente, hasta ahí el capítulo. Una cosa antes de que finalice el vídeo, es aclarar que el arco prólogo ya finalizó, ahora el que empieza se llama el arco de la corrupción, donde ahí sí todo se irá a la verga. Bueno, es todo gente, nos vemos en el siguiente capítulo, chao. Uy, coño, casi se me olvida, créditos al. Aló, brazo de 35. XD, bueno, ahora sí, chao.